¿Te has preguntado alguna vez cómo fue que nacieron los impresionantes misiles guiados antitanque? ¿Cuál fue el primero? ¿Qué pensamiento y filosofía vino detrás de ellos? En este video veremos eso, pero desde la perspectiva soviética y pasando primero por el ancestral 3M6 Shmel. En los años 50 el concepto de un arma antitanque guiada no era completamente aceptada por los militares y el Estado. La mayoría de proyectos fue creado bajo iniciativas privadas de los burós de diseño. Hubo varios prototipos funcionales que murieron en la etapa de experimentación, en parte influenciado por la directiva del Estado de no seguir desarrollando estas armas. Pero apareció el primer ATGM operativo en masa, el misil francés Nord SS-10, que fue usado por fuerzas francesas contra Egipto en la crisis del Canal del Suez. Esto inevitablemente picó el interés del Ministerio de Defensa, resultando en la total reevaluación de prioridades. En 1956, el Consejo de Ministros emitió una resolución, la cual oficialmente comenzó el proceso de familiarización de esta nueva tecnología a través de muchos especialistas en el país. Así comenzaría la historia de los ATGM soviéticos. Hubo un decreto que contenía una lista de 8 proyectos de ATGM. Los 8 proyectos eran distintos uno del otro en formas importantes, desde el método de guía al esquema aerodinámico. Se escogió este enfoque debido a la novedad y complejidad de la tarea. No había experiencia institucional, por lo tanto la intención era asignar una gran diversidad de proyectos para multiplicar los burós de diseño y elegir al mejor para introducir a servicio y usar como base para trabajos más adelante. No había una versión unificada de cómo se vería el ATGM ideal, así que se fueron desarrollando los conceptos en partes. Había al menos un misil conceptualizado para cada aplicación posible, desde portátil por infantería, autopropulsado, tanque misilero pesado, tanque misilero mediano y misiles adicionales a tanques existentes. El primer misil que veremos se llama 3M6 Shmel. Era el proyecto menos ambicioso, creado con la intención de tener un respaldo básico en caso de que los otros proyectos fracasaran en producir un producto útil. También conocido como Tópico 7, fue asignado al Buró de Diseño Especial Kolomna en el año 1957. De entre el Shmel, el Falanga y el Malyutka, solo el Malyutka era verdaderamente portátil para la infantería. El Shmel sufrió de simplificaciones que terminaron incrementando su tamaño y peso, pero estas simplificaciones iban acorde al espíritu de tener una opción básica de ATGM en servicio y por lo tanto fue tolerado. En el nivel más básico, un ATGM es una aeronave, una máquina voladora, en el sentido técnico de la palabra. Por lo tanto, sufre de los mismos desafíos asociados con otras máquinas voladoras. El requerimiento más básico es la habilidad de mantener su altitud contra los efectos de la gravedad. Y para eso no basta con tener un motor a cohete, porque al necesitar volar directamente a un blanco situado en tierra, el misil debe ser orientado al suelo, limitando el empuje vertical de su motor. Esa es la razón de que todos los ATGM tengan alas y aletas, que logran producir suficiente sustentación igual al peso, siendo capaz de volar paralelo al suelo. Además debe ser capaz de cambiar su vector de vuelo y así su trayectoria se puede mover en el plano horizontal y vertical. El misil por lo tanto debe tener mecanismos de viraje, que pueden basarse en superficies de control aerodinámico o en la manipulación del empuje del cohete. Cuando tenemos estas dos características, quiere decir que tenemos un arma guiada, y por lo tanto se satisface la definición militar de un misil. Pero hay algunas consideraciones aerodinámicas que tuvieron que tener los diseñadores, como la estabilidad estática y la estabilidad dinámica, que le permitieron al misil a no sucumbir a los factores externos como los vientos y al mismo tiempo no oscilar violentamente. Y eso lo lograron colocando el centro de gravedad por delante del centro de sustentación aerodinámica, o el centro del lift. Otro problema era mantener el vuelo nivelado. Los primeros ATGM eran más lentos, por lo tanto tenderían a tener un ángulo de ataque mayor, o sea, se levantaría la nariz para mantener la altitud, pero esto al mismo tiempo genera más arrastre y menos respuesta de la superficie de control,
reduciendo el alcance. Por esta razón, los primeros ATGMs tienen alas tan grandes. Están ahí para compensar por la velocidad baja. Naturalmente, esa es la razón por la que los primeros ATGMs comienzan siendo lanzados desde un riel elevado, y los misiles SACLOS asumen un ángulo de ataque positivo durante la fase de aceleración inmediatamente luego de salir de su contenedor. Sin embargo, un ángulo de ataque elevado es perjudicial para el potencial penetrador de la cabeza de guerra, especialmente en blindaje angulado. Por ejemplo, el misil SS-10 requiere de un ángulo de ataque positivo para mantener el vuelo nivelado, específicamente de 6 a 7 grados. Si golpeara una placa de acero de 200 milímetros de grosor a 60 grados, no tendría que perforar 400 milímetros, que es el grosor en línea geométrico, sino que 492 milímetros proveniente de la suma de su ángulo de ataque. Esto ilustra claramente la precaución especial que se debe ejercer cuando se leen valores de penetración de ATGM de primera generación, porque tienden a reportar valores acorde a escenarios óptimos de detonación, sin tomar en cuenta la actitud del misil en condiciones de vuelo real. Por lo tanto, un ATGM se beneficia de tener alas grandes y la mayor velocidad posible, generando mucha sustentación sin tener que depender de un ángulo de ataque alto. Para misiles que desaceleran durante el vuelo, el ángulo de ataque va incrementando. La serie TOW, por ejemplo, usa un motor con un empuje corto pero poderoso para llevarlo a 300 metros por segundo. Luego va planeando. A 3000 metros, la velocidad cae a 140 metros por segundo. A 3750 metros es tan bajo como 105 metros por segundo. Las alas son pequeñas y van gradualmente perdiendo su efectividad inicial. Esto incrementa el ángulo de ataque, pero determinar su ángulo exacto es casi imposible. La implicancia que tiene todo esto es que, debido a su comportamiento, la penetración del misil se degrada, acorde a la distancia, proporcionalmente al ángulo de ataque. En una aeronave piloteada, el curso de colisión ocurre en el modo de 2 puntos, donde el piloto alinea su aeronave al blanco. En el control de 3 puntos, el operador debe visualmente ver al misil y al blanco y virar al misil alineado a su línea de visión junto a la del blanco. Al disparar a un blanco estático, el proceso es más simple. Los ATGM de primera generación están diseñados para ser lanzados en una trayectoria balística, ganando varios metros de altitud para prevenir cualquier colisión. La tarea del operador es gentilmente llevar al misil hasta ser superpuesto con el blanco. La principal fuente de interferencia es el viento cruzado. Al estar propulsado, el misil tenderá a virar hacia el viento cruzado en vez de ser llevado por él, como lo haría una bala, por lo que el operador debe compensar. Pero el guiado manual se complica por el hecho de que a pesar de la estabilidad del misil, cada movimiento lleva inercia consigo. Por ejemplo, si lo movemos hacia la derecha y luego el joystick retorna a posición neutral, el misil se estabilizará a un vector de vuelo, pero siempre hay un poco de inercia lateral a causa del movimiento anterior. Para corregir esto, el operador debe hacer un movimiento contrario pero igual en duración y nulificar la inercia del misil. En el Vickers Vigilant y en el Swingfire, la nulificación se hacía de forma automática por el panel de control. Se grababa el movimiento y cuando el joystick retornaba a neutral, se impartía un movimiento igual pero opuesto automáticamente. Esto hacía que el proceso de guiado fuese uno más rápido y más sencillo. Se imaginarán entonces que el operador necesita de mucho entrenamiento y práctica para acostumbrarse con la dinámica a un nivel casi inconsciente. Acorde a registros, solo el 10% de los reclutas eran capaces de guiar misiles al estándar de precisión requerido. Lanzamientos reales en el campo de tiro solo se permitían luego de que el recluta completara 1000 lanzamientos simulados. Y esto suena dramático, pero el tiempo de vuelo de un Malyutka era de máximo 25 segundos, por lo que para llegar a 1000 se necesitaban en total 7 horas de simulador, lo que no es tanto. El 3M6 Shmel, o abejorro,
también designación OTAN AT-1 Snapper, fue el primer ATGM en entrar en servicio el 8 de enero de 1960, como parte integral del sistema 2K-15 y 2K-16, implementado en los portamisiles 2P-26 y 2P-27, respectivamente. El 2P-26 fue procurado para la VDV y el 2P-27 para las fuerzas terrestres. Fue producido solo hasta 1966 para reponer existencias en entrenamiento y la demanda de clientes de afuera. Su modernización se canceló porque el Malyutka lo sobrepasaba en características técnicas y en potencial de desarrollo. Aunque sí fue producido en masa, el impacto que tuvo el Shmel fue en realidad el de poder producir expertise técnica e institucional como operativa. El Shmel utiliza un diseño conservador con un esquema aerodinámico de ala en delta, guiado por cable, con motor de 2 etapas y viraje por timón sacado del misil SS-10. Al ser un sistema de misil probado, naturalmente las soluciones tecnológicas que usaba el SS-10 eran del menor riesgo técnico. Así, en el caso de que todo el resto de proyectos fallara, al menos había uno en que funcionaría de forma garantizada. Habiendo dicho eso, los conceptos de diseño eran lo único similar y no era de ninguna manera una copia física. El Shmel no se distinguía en nada, pero al menos era fiable, porque tenía una tasa de fallo de menos de 2.5%. Medía 1.5 metros de largo y pesaba 24 kilos, demasiado pesado para ser llevado por la infantería, así que solo fue utilizado en los portadores de misiles, siendo entonces los destructores de tanque 2P-26 y 27 basados en el chasis de un GAZ-69. Estaba en la incómoda posición de ser muy grande para la infantería, pero ni tan poderoso como debería ser un misil de su peso y tamaño. Era también difícil almacenarlo debido a las alas. Internamente, el Shmel consistía de una sección de cabeza de guerra, sección de guía y sección de motor, secuencialmente. El diseño ala en delta tiene en teoría muy poca resistencia aerodinámica, pero también genera menos sustentación. En la práctica, la tasa de bajo aspecto se traduce en mucha resistencia inducida. Estas alas son usadas normalmente en aeronaves supersónicas y no son la forma más aerodinámicamente eficiente para un misil subsónico. Pero desde un punto de vista de diseño y producción era de lo más simple, también popular en ATGMs extranjeros como el SS-10 y el Cobra. Debido a la menor sustentación, se necesita mayor superficie de área, resultando en que las alas sean notoriamente grandes en esta generación de ATGM. La única construcción más simple sería la de sencillamente no tener alas, como en el misil NTAC, que usaba simples placas de acero como alas, o el Bantam, que tenía placas de plástico por alas. Al otro lado del espectro de complejidad está el ATGM Mosquito, que tiene una forma óptima para el vuelo subsónico. El portamisiles debía posicionarse en un terreno completamente plano, no mayor a 3 grados de inclinación, muy limitado. Idealmente detrás de cobertura, mientras que el operador podía ubicarse en otro lugar cercano de mayor ventaja, con un panel de control, binoculares de 8 aumentos con una retícula especial y el joystick. Los 3 primeros segundos del lanzamiento están programados en el misil para evitar que un operador nervioso estrellara contra el suelo inmediatamente. Luego, el operador podía gentilmente bajar al misil a la línea visual con la retícula al objetivo. Con todas las limitaciones en el control, no es de sorprenderse que requiriera un régimen de entrenamiento intenso y frecuente. Este fue un factor en el corto tiempo de servicio del Shmel. El personal del buró de diseño podía operar el sistema casi de forma perfecta al final de las pruebas, pero luego de un descanso de 3 semanas, esas mismas personas solo acertaban un impacto cada 4 lanzamientos. Basados en resultados obtenidos por la comisión de pruebas, la probabilidad de golpear a un objetivo era del 50 al 80%. La zona de acción del 3M6 se limita por su plataforma, que tenía un arco horizontal limitado de 24 grados, 12 a la izquierda, 2 a la derecha. Aunque sí puede guiarse, el misil excediendo estos límites debe aún así estar alineado con el operador. Este dibujo describe perfectamente los ángulos, distancias y hasta la probabilidad de golpear acorde a la zona. Su rango efectivo de fuego era de 2000 metros, más o menos, dependiendo de la zona a golpear.
El rango mínimo era de 600 metros causado parcialmente por los primeros 3 segundos de piloto automático y retraso en la adquisición visual del misil. Estos parámetros son esperablemente similares al misil francés SS-10, dada la cinemática similar entre los dos. El misil sale impulsado acelerando a 110 metros por segundo en medio segundo, seguido de un empuje de sostenimiento que genera un empuje equivalente a la resistencia aerodinámica, sosteniendo entonces 110 metros por segundo de velocidad crucero. Pero generará más empuje a temperaturas elevadas y menos empuje a menores temperaturas. El tiempo total de quemado es de 18 a 20 segundos, lo que le da un límite duro de 2.300 metros a 74 metros por segundo forzado por el límite de longitud del cable. Esto indica que el diseño genera mucha resistencia aerodinámica, degradando rápidamente su rendimiento luego de los 2.000 metros. La parte caliente, la parte explosiva, ¿cómo era? Pues tenía problemas contra blindaje angulado, debido a los mecanismos basados en percusión que tenía la espoleta en vez de una de tipo piezoeléctrico. La cabeza era propensa a no armarse contra ángulos muy pronunciados, y la cabeza 3N13 era un cono de carga hueca de cobre, con un relleno explosivo de AIX1 y un dador de forma de onda, o un shape waver. En términos de diámetro, la 3N13 podría considerarse como de tamaño respetable, cercano al diámetro del fuselaje. Con 110 milímetros aproximadamente de cabeza de guerra, era similar a los 110 milímetros del SS-10. Pero el SS-10 usaba una mezcla de exolita que mezclaba RDX y TNT, equivalente a una composición B y por lo tanto sustancialmente más débil que la composición AIX1. Se le acredita una penetración de 400 milímetros de acero homogéneo o 200 a 60 grados. La cabeza de 125 milímetros del SS-11 con la misma carga tenía 500 milímetros de penetración. Acorde a manuales técnicos para el 3M6, la penetración no era menor a 300 milímetros, y acorde a artículos, se reporta que logra 300 milímetros de penetración en el 90% de los casos. Significa que esa es la penetración garantizada en vez del promedio. Estos valores resultan muy conservadores dadas las tecnologías implementadas en el diseño y calibre. En otras fuentes se reportan entre 300 y 400 milímetros. Pero como mencioné anteriormente, la penetración se degrada con la oblicuidad del blindaje sumado al ángulo de ataque en vuelo. Las fuentes francesas que reportan los valores de penetración lo hacen contra placas en un impacto plano. Los valores contra placas anguladas o no se muestran o están reportados de tal manera que se omite el ángulo de ataque de 6 a 7 grados que tienen estos misiles en vuelo. Tomando todo esto en consideración, es altamente probable que la penetración promedio del Shmel en una placa plana es de al menos 400 milímetros, comparable al homónimo francés y quizás un poco más, dada la integración de tecnologías más modernas, siendo capaz entonces de penetrar a cualquier tanque en la época, mientras no se tenga la mala suerte de rebotar o no activar su espoleta. Esa fue la introducción a ATGM soviéticos y al primero, al Shmel. Bienvenidos a la segunda parte de ATGM soviéticos. Esta vez veremos a uno que por nombre es más bien desconocido, al 3M11 Falanga, código OTAN AT2 Swatter. Originalmente un proyecto portátil por infantería del Instituto Ni 642, pasó a las manos de KB Tokhmash, rediseñado como un sistema autopropulsado. ¿Saben qué significa eso? Oh sí, más explosiones, más combustible de cohete. El auto blindado BRDM sería el portador de misiles y sería indexado como 2K8. Junto al Shmel, el sistema que vimos en el capítulo anterior, el Falanga fue demostrado el liderazgo soviético el 28 de agosto de 1959. Incluso antes de que concluyeran las demostraciones, el Falanga fue ordenado a producción en 1960 con una orden de 1000 misiles y 25 destructores de tanques. La familia Falanga fue exitosa, gracias en parte a su integración en helicópteros como el famoso Mi-24. Sin embargo, nunca logró el éxito de exportación de su competidor directo,
el AS.11, la versión de helicóptero del misil francés SS.11. Aún así, sus ventas al extranjero resultaron ser lo suficientemente buenas como para mantener la línea de producción abierta hasta el colapso de la Unión Soviética. Estas 3 décadas de producción coinciden con la del SS-11, su competidor. Pero no hablaremos de su carrera como sistema de helicóptero. El Falanga tuvo éxito relativamente limitado como arma de las fuerzas terrestres. El Falanga fue integrado a los regimientos antitanques pertenecientes a ejércitos blindados o de armas combinadas, y también en las brigadas antitanque orgánicas a divisiones de artillería. Hablamos de unidades grandes porque justamente el Falanga era de largo alcance pero también de alta movilidad, para así responder a las amenazas a medida que aparecían en el campo de batalla. Algo así como una reserva táctica, que es la forma natural de desplegar a TGMs pesados en sistemas autopropulsados, ya sea en tierra o en aire. Este es también el razonamiento detrás de armar a helicópteros con el Falanga. A diferencia del Shmel, el Falanga prometía potencial de modernización, y el Buró de Diseño propuso un proyecto de modernización en el año 1963 para incrementar su rango y penetración, un sistema que de nombre no es realmente conocido pero que no borra una exitosa y larga carrera. Raro para un sistema anacrónico en diseño, siendo una TGM de primera generación de corazón. Sin embargo, sus características técnicas no estaban tan alejadas de misiles modernos como los de la serie TOW. El Falanga fue retirado oficialmente de servicio en el año 1997. El diseño del misil era uno convencional, con la cabeza de guerra en el frente, sensores y sistema de guiado detrás, seguido del motor de cohete, definiendo su centro de masa. Finalmente, en la cola se encuentra el receptor de radio. Como ATGM pesado, era naturalmente grande. Medía 1.15 metros de largo y 140 milímetros de diámetro, pesando 31 kilos, unos 3.5 kilos más que el Shmel. Sin embargo, poseía de características mejoradas a pesar de tener dimensiones similares al Shmel. El Falanga usa un esquema aerodinámico de canards. Las alas usan una forma de delta recortada y tienen una estructura hueca de fibra de vidrio con relleno de espuma. Son alas plegables y cada una tiene un timón. Cuando es montado en un lanzador, el misil tiene las alas con forma de X para conservar espacio, e inmediatamente después de ser lanzado gira automáticamente 135 grados para cambiar su perfil a uno cruciforme. Esto orienta a los canards para que estén nivelados con el plano horizontal. Debido a esto, el misil no gira durante el vuelo y tiene un giroscopio que estabiliza automáticamente en el alabeo para asegurar que se mantenga la orientación apropiada en todo momento. De hecho, se darán cuenta que las alas tienen numeración para asegurar la orientación correcta. La 1 y 3 van arriba y abajo, 2 y 4 derecha a izquierda. Cuando está plegado, las alas están sostenidas con una cinta plástica. Al ser desplegado, ya no se puede desbloquear y volver a plegar. Entonces no se puede devolver a su caja de empaquetamiento y tampoco se puede dejar al aire porque tiene un sistema de un reservorio de aire comprimido. Ya es un sistema neumático, el cual al no estar completamente sellado va perdiendo su presión. Entonces la preparación de combate tiene que ser deliberada. Vas a abrir el Falanga, quiere decir que lo vas a usar. Ya saben, detalles que tablas técnicas suelen omitir, que inciden en si en primer lugar un sistema de armas funciona o no. Los dos canards proveen de la sustentación necesaria al frente del centro de gravedad para balancear el levantamiento que producen las alas. Funcionalmente, estos canards son el equivalente de un estabilizador horizontal en la cola de una aeronave convencional, porque los canards contribuyen a levantar. La cantidad de sustentación necesaria de las alas se reduce. Consecuentemente, el tamaño de las alas también se reduce. Pero esto también agrega un problema, que el centro de presión aerodinámica está considerablemente más adelante. La idea es que este centro nunca sobrepase al centro de masa. Este problema se solucionó de forma creativa, colocando protrusiones grandes desde la base de las alas 2 y 4, desde donde se instalaron las trazadoras que permiten ver al misil. Esta incorporación
creó estructuras adicionales de sustentación y aseguró que el centro de presión aerodinámica se mantuviera detrás del centro de masa o centro de gravedad del misil, volviendo al Falanga en un diseño aerodinámicamente estable. El ingenio soviético de la época nunca deja de sorprender. La forma de la nariz en la punta también merece la pena examinar. Contrario a la expectativa, la forma redondeada es similar a una nariz cónica en términos de eficiencia aerodinámica para el vuelo subsónico. Esta imagen, sacada del libro de 1965, Resistencia de fluidos dinámica, de Hoerner, muestra la relación entre las diferentes formas de nariz y los coeficientes de resistencia aerodinámica. Aunque no existe información acerca del ángulo de ataque del Falanga a lo largo de su perfil de vuelo, se puede intuir que varía considerablemente en la etapa de empuje, sostenimiento y planeo. Cuando el misil es lanzado, adquiere un ángulo de ataque alto para ganar altitud. Continúa su ascenso durante la aceleración entregada por el motor de sostenimiento y, por si acaso, no tiene un programa de control, así que el operador debe aplicar manualmente correcciones para que el misil vuele nivelado. Luego, el motor se apaga y el misil empezará a descender mientras pierde velocidad. Ahí depende del operador en mantener la altitud hasta el impacto. Este ascenso inicial se pronuncia al ser disparado desde helicópteros en movimiento porque toma velocidad adicional, entonces gana altitud mucho más rápido. El sistema de guiado del Falanga incluye un giroscopio, una fuente de poder, equipamiento de radiocomunicaciones y un piloto automático. El piloto automático se enlaza al giroscopio y realiza correcciones de giro automáticamente cuando se detecta una desviación. En el 3M11, la fuente de poder era neumática. Usaba un reservorio de aire presurizado para el viraje y para la energía eléctrica. En vez de una batería, un flujo continuo de aire comprimido era alimentado a un generador de turbina, entregando energía al equipamiento electrónico, principalmente para acomodar las necesidades de energía del equipamiento de radiocontrol, pero también para el sistema de guía del giroscopio y las válvulas electrónicas de los actuadores de los timones. Se preguntarán por qué usar aire. Tiene sus méritos, principalmente el aire comprimido a alta presión tiene una densidad energética más alta que una batería, y en teoría tiene la ventaja de consolidar las fuentes de energía del misil en un solo medio, simplificando el diseño. Pero la justificación principal es que las demandas de energía del sistema de radio son mayores que en un sistema cableado, dado que debe recibir y amplificar señales débiles provenientes del enlace de comando radial, una tarea que es simple en un enlace por cable porque el cable permite que se traspase la corriente. Pero tenía el defecto de que la presión neumática disminuye gradualmente incluso si el operador no daba ningún comando, limitando la intensidad y frecuencia de los comandos que se podrían realizar. Comenzando con el misil 9M17, el sistema neumático fue reemplazado con una batería térmica de sal derretida T-158B. Este misil tiene una demora notoria. Desde que se jala el gatillo, pasan 5 segundos, tiempo en donde el giroscopio va preparándose debido al sistema eléctrico. Este tiempo se mejoró en el 9M17 con un sistema pirotécnico que le entregó un tiempo de 3.5 segundos de lanzamiento. Aunque la fuente de poder y el giroscopio se activaran antes de lanzar, el sistema de comando radial solo se activa cuando el misil está volando, debido a un switch inercial que requiere una aceleración de 9G para activarse. La antena de radio se activa solo cerca del final de la fase de empuje, cuando la aceleración ha bajado hasta los 6G. Además tiene un retraso basado en un delay preprogramado. Todo esto prevenía que un operador entusiasta virara prematuramente al misil, potencialmente estrellándolo antes de llegar a una altitud segura sobre el nivel terrestre, pero también sirve como protección contra el pico de voltaje inicial cuando la batería empieza su descarga. Como el motor cohete se ubica entre la cola y la fuente de poder, y además ocupa todo el diámetro del fuselaje, la cola está conectada por un par de tubos protectores que van fuera del fuselaje al lado del tubo eléctrico. Y aquí también está el tubo de aire, que conecta el reservorio de aire con el mecanismo de viraje.
Como pueden ver en esta foto, estas dos líneas son los tubos. Las señales de comando son transmitidas por un enlace de radio. A diferencia de un enlace de cable, el comando radial no se ve afectado por el terreno y obstáculos eléctricos, y no hay limitaciones para dispararlo sobre agua, dulce o salada, o sobre líneas eléctricas. El uso de guiado por radio también parecía prometedor para resolver el problema de que se rompiera el cable, o que el desenrollado del cable fuese demasiado lento y por lo tanto limitara la velocidad de vuelo del misil. Sin embargo, un guiado por radio también introduce un punto de vulnerabilidad a la interferencia radial. Pero ya vamos a ver acerca de ese punto y por qué no era tan importante en realidad. Otro problema es que el equipamiento radioelectrónico necesario, al menos para la época, es pesado y también tosco, pesando mucho más que una línea de cable y ocupando mucho más espacio. En la serie Falanga, todo el equipamiento de radio era contenido en la unidad de radiocomunicaciones 9B373 a la cola del fuselaje del misil. La radio recibe las señales de mando, las convierte en señales eléctricas útiles, las amplifica y la señal resultante se traspasa como señales de control al elevador o al timón. El giroscopio del misil tiene su propio control dedicado de alabeo que omite la arquitectura de sistema de comando radial, interactuando solo para añadir sus propios mandos de alabeo por encima de la guiñada y cabeceo recibidos por el enlace de radio. Básicamente, en términos muy sencillos, el giroscopio lo mantenía estable en el aire. El diseño del bloque receptor entrega 3 capas de seguridad a la interferencia electrónica. La primera capa es el hecho de que el receptor es altamente direccional. La emisión tiene que estar directamente detrás de este. La segunda capa es un filtro de frecuencia y la tercera capa es la opción de usar una de 3 frecuencias. Cuando se cargaba un misil a un destructor de tanque o a un helicóptero, el operador debía anotar el código de frecuencia de cada misil y debía cambiar su unidad de control acorde a ese código. El código estaba dibujado por el número de anillos pintados en la cola, los cuales podían ser blancos o negros, dependiendo de cuál daba más contraste. Por ejemplo, este Falanga P indica el código 2, porque tiene 2 anillos. Este método era crudo, pero efectivo, para asegurarse de que el comando radial transmitido de un lanzador en un pelotón de 3 vehículos no interfiriera con los misiles lanzados por otros miembros del mismo pelotón. Teóricamente, estos 3 misiles podrían estar en el aire al mismo tiempo en trayectorias cruzadas sin interferirse el uno del otro. Sin embargo, resulta ser propenso al fallo humano, porque depende de que la unidad reciba la munición en puntos de reabastecimiento con el número correcto de misiles y frecuencias para cada vehículo del pelotón. Pero a pesar de todo, históricamente la interferencia electrónica dirigida a proyectiles pequeños y rápidos nunca fue empleada de ninguna forma a lo largo de la Guerra Fría ni por la OTAN ni por el Pacto. Y es poco práctica incluso hoy en día. Imagínense ponerse detrás del Falanga para interferirlo. ¿Cómo? No se puede hacer de forma realista. Tendría que literalmente pasar por encima tuyo, le apuntas al receptor en la cola y además acertar la frecuencia. No se puede. Entonces el operador de Falanga estaba efectivamente garantizado de que nunca podría ser interferido en su enlace con el misil. Las únicas formas de interferencia de radio utilizadas eran dirigidas al equipamiento de comunicaciones que tenían antenas omnidireccionales. La precisión e intensidad del sistema de guiado era suficiente como para golpear objetivos moviéndose a 40 km por hora a una distancia de 2.500 metros, con una probabilidad de golpe de 60 a 70%. Los blancos estacionarios eran de 75%, y para el Falanga P, la probabilidad era del 90%, contra blancos moviéndose a 60 km por hora. La propulsión del 3M11, el primer misil,
consiste en que el motor usa la primera etapa para empujar al misil a una velocidad desconocida, luego toma protagonismo la segunda etapa que sostiene la velocidad hasta su apagón al 1,5 kilómetros, donde se alcanza un máximo de 230 metros por segundo. Luego se deja que el misil planee el kilómetro restante. Entonces el 40% del vuelo no está propulsado. El TOW norteamericano utiliza una forma muy extrema de este mismo modo, llevándolo a velocidades transónicas de 300 metros por segundo en el primer segundo y medio, cruzando así 300 metros, y luego el misil planea el 90% de su recorrido, o sea 2.7 kilómetros restantes. En el 3M11, alcanzar los 2500 metros toma 16.6 segundos, dando una velocidad promedio de 150 metros por segundo. A comparación, el competidor, el SS-11, acelera a 110 metros por segundo durante la primera etapa y luego continúa acelerando en la segunda etapa a 200 metros por segundo apagando el motor. Como no tiene cable, no queda claro qué cosa limita el alcance del 3M11 a 2500 metros. Sin embargo, el rango máximo era algo desconcertante, porque el Shmel era capaz de tocar los 2300 metros, al menos en teoría, y el Malyutka, que sería el ATGM de infantería, no un ATGM pesado, pronto llegaba a los 3 kilómetros. En el misil 9M17 se puso un nuevo motor, capaz de tener casi el doble de peso en combustible, lo que le dio hasta 4 kilómetros de alcance. Con eso sobrepasó a la serie Malyutka, y finalmente Falanga sería digno de su clasificación como ATGM pesado, continuando su servicio y desarrollo. En el Falanga M, la velocidad promedio subió a 170 metros por segundo, permitiendo que el misil llegara a los 4 kilómetros en 23.5 segundos. Una velocidad promedio compartida por el TOW mejorado y la serie TOW 2. El misil original 3M11 llevaba la cabeza 3N18, una cabeza de 6 kilos, cuyo diámetro era de 140 milímetros, y contrario al 3N3 Shmel, se hizo de tal manera de que el cuerpo de la cabeza explosiva estaba integrada al cuerpo aerodinámico. Esto permite que la carga explosiva tuviese un diámetro de fuselaje mayor. Esta práctica se volvió universal para diseños de ATGM, tanto domésticos como extranjeros, por ejemplo vistos en los TOW. Esto simplifica la tarea para determinar así su poder penetrador. También vale la pena mencionar que la espoleta 3V8 del Falanga fue la primera entre los ATGM de primera generación en ser sensitiva a roces, una habilidad no presente en la cabeza del Shmel. También vale la pena mencionar que la espoleta no era sensible, por ejemplo, a paneles de madera de 5 milímetros, ni ramas de 8 a 10 milímetros, ni mallas de acero de 1 a 2 milímetros o espacios menores a 10 por 10 milímetros. Esto daba una garantía contra detonaciones prematuras en caso de usar el Falanga en zonas ligeramente boscosas o vegetativas. El poder penetrador del 3M11 era de 250 milímetros de RHA a 60 grados, o expresado simplemente 500 milímetros. Luego vino una nueva cabeza llamada 9N114, usada en todo el resto de misiles Falanga, que se reporta penetraba 280 milímetros a 60 grados. También está la cabeza 9N114M2, chequeen esto. Es una cabeza de penetrador formado explosivamente y termovárica, destinada para la destrucción de blindaje ligero, fortificaciones y estructuras. Además del efecto termovárico, tenía un revestimiento cóncavo de cobre que formaría un penetrador, capaz de perforar 100 milímetros de acero a un ángulo plano, también capaz de penetrar 500 a 600 milímetros de concreto, con un poder explosivo equivalente a 7.5 kilos de TNT. Por sí solo, el efecto explosivo era más que suficiente para destruir blindados ligeros como autos blindados o APCs.
El penetrador formado presumiblemente estaba ahí para mejorar el efecto de demolición de la carga explosiva cuando se atacara un búnker, o incluso permitir la penetración del blindaje lateral de un MBT con el subsiguiente ingreso de una fuerte onda explosiva. Un concepto similar en la cabeza termobárica del RPG-7, la TBG-7. Y con eso damos por terminado este capítulo. El Falanga fue un misil formidable y avanzado. Espero haber podido explicar bien para que todos puedan entender lo importante de este misil y su puesto en la historia militar de la Guerra Fría. En julio de 1961 se inició oficialmente el desarrollo del Malyutka, que es bebé en español, con el objetivo de que tuviera un peso de 8 a 10 kilos, un alcance de 300 a 500 metros como mínimo y hasta 3000 metros como máximo, y una capacidad para perforar blindaje de 180 a 200 milímetros de acero homogéneo laminado a 60 grados. Este proyecto incluía versiones portátiles para la infantería y versiones autopropulsadas. El Buró de Diseño de Kolomna, SKB, luego conocido como KBM, recibió la tarea de desarrollar el Malyutka, el mismo buró que previamente había diseñado el primer misil antitanque guiado por cable, el 3M6 Shmel. El misil fue designado como 9M14, mientras que la versión portátil se llamó 9K11 y la autopropulsada 9K14. Entró en servicio el 16 de septiembre de 1963. Es importante destacar que en el sistema de designaciones soviéticas, los misiles tenían una designación diferente a la de los vehículos que lo transportaban, lo que puede resultar confuso. El Malyutka se desplegó a nivel de batallón, con 4 equipos en cada pelotón antitanque de batallones de fusilero motorizado, acompañados por una escuadra armada con cañones sin retroceso SPG-9 de 73 mm. La producción del Malyutka comenzó en 1963 y continuó hasta 1984. Fue un sistema duradero, con versiones producidas bajo licencia y copias fabricadas en otros países. El Malyutka permitió que la densidad de misiles antitanque del Pacto de Varsovia superara significativamente a la de la OTAN. En el momento de su aparición, el Malyutka era el misil antitanque más capaz y sofisticado del mundo, destacándose por la portabilidad, el alcance y la capacidad de penetración de blindaje. Aunque el sistema Vigilant Vickers inglés era un competidor directo, el Malyutka superaba en todos los aspectos a este, especialmente en la movilidad, la portabilidad. Y chequeen esto, luego vino el misil Swingfire, que fue una historia parecida, y no fue hasta que llegó el Milan en la década de los 70 que Gran Bretaña obtuvo un sistema realmente portátil para la infantería. El Malyutka se exportó a varios países, convirtiéndose en el sistema antitanque dominante en naciones como Egipto y Siria. En Polonia, el despliegue masivo comenzó en el año 74, y otros países recibieron versiones menos sofisticadas del misil. En China se fabricó una copia del Malyutka, llamada HJ-73, después de obtener misiles soviéticos en la década de los 70. Sin embargo, su despliegue masivo se retrasó hasta el 79 debido a limitaciones tecnológicas. El método principal de despliegue del Malyutka era a través de equipos de infantería, aunque también se utilizaban vehículos autopropulsados. El primer vehículo autopropulsado se llamaba 9P-110. Podía transportar 14 misiles gracias a las modestas dimensiones del misil. Esta capacidad se mantuvo cuando el BMP-1 entró en servicio. Tras el éxito del misil Malyutka original en 1963, el trabajo de desarrollo para su modernización comenzó inmediatamente, lo que llevó a la creación del misil 9M14M o Malyutka-M y su adopción por el ejército soviético en 1966. El misil modernizado presentaba un diseño de ojiva más efectiva. En este sentido, el 9P-122 Malyutka-M, basado en el auto de reconocimiento BRDM-2, entró en servicio en el año 1968. Presentaba el sistema ATGM 9K14M Malyutka, que era ligeramente modificado, pero no tenía ninguna ventaja intrínseca en potencia de fuego por sobre el 9P-110, aunque lo suplantó como parte del enfoque de cambiar al nuevo vehículo blindado. El Malyutka-M
formó la base para las flotas de cazacarro operadas en el extranjero, con grandes pedidos de exportación del Pacto de Varsovia y otras naciones, sobre todo Egipto y Siria, que compraron enormes volúmenes tanto de lanzadores como de misiles en el proceso de rearme en preparación para la guerra árabe-israelí de 1973. En 1969 se introdujo el misil antitanque 9M14P, Maliut KP, como una actualización del M, adaptado al método de guiado SACLOS, o sea, semiautomático, como parte del nuevo sistema TGM 9K14P, montado en el destructor de tanques 9P133. Esta actualización no implicó cambios radicales en el diseño, solo se instaló un nuevo conjunto de trazadoras. El desarrollo del Maliut KP se llevó a cabo simultáneamente con la creación de la próxima generación de sistemas ATGM en contenedores como una medida provisional. Al mantener la máxima uniformidad con el 9M14M, se logró maximizar la producción del P a bajo costo, aprovechando la confiabilidad y simplicidad del diseño base. Aunque el Maliut KP no fue el primer misil SACLOS en entrar en servicio a nivel mundial, fue precedido nacionalmente por el 3M7 Dracon del tanque misilero IT-1 el 6 de noviembre del 68 y también por el misil lanzado desde el cañón estadounidense Shilela y el sistema francés SS-11 TCA Harpoon, que aparecieron alrededor del 67 y vieron un servicio limitado en tanques ligeros AMX-13 mejorados. Al igual que el Harpoon, el equipo de guiados SACLOS del 9M14P era demasiado voluminoso para ser transportado por una sola persona, por lo que solo era posible utilizarlo en el 9P133. Si se usaba en el sistema de infantería la maleta 9K11, tendría que ser guiado en modo manual. El Maliut KP, a pesar de ser una solución temporal, fue exitoso, con una combinación de poder de penetración, capacidad de munición, alcance y otras cualidades positivas. Se produjo en grandes cantidades tanto para el ejército soviético como para los clientes del Pacto de Varsovia, convirtiéndose en la columna vertebral de las unidades de misiles antitanque del ejército polaco. La producción continuó hasta 1984 debido a la alta demanda. En la década de 1990 se propuso una modernización de los misiles Maliut K existentes, llamada Maliut K2, que incluía una nueva cabeza de guerra para mejorar el alcance y un motor de combustible sólido mejorado. Esta modernización estaba dirigida exclusivamente a clientes de exportación, y hay otras varias variantes, pero en este video hablaremos exclusivamente de los modelos soviéticos. El diseño de la serie Maliut K es convencional, con la cabeza de guerra en la punta, el motor en el centro y el sistema de guía en la cola. Este sistema de guía incluye una bobina de alambre, un giroscopio, un conjunto de conmutadores y actuadores de gas en las toberas para controlar el empuje. Estos componentes están alojados dentro de un compartimento detrás del motor sustentador, con el alambre enrollado alrededor de él. Para reducir el peso del misil, se utilizó fibra de vidrio en casi todo su diseño, formando la carcasa de la cabeza de guerra, las aletas estabilizadoras, el fuselaje y otros componentes. Aunque el peso final del misil 9M14 superó ligeramente el límite inicial de 8 a 10 kilos, siendo de 10,9 kilos. Seguía siendo lo suficientemente ligero como para su uso por la infantería. Y con la actualización al modelo 9M14P, este peso aumentó ligeramente a 11,4 kilos. El enfoque en la reducción de peso y costos para componentes no esenciales permitió mantener bajo el precio unitario del Maliut K sin sacrificar su rendimiento. Este enfoque no fue único, ya que otros misiles extranjeros también competían en el mercado internacional de armas con precios bajos. A pesar de ser ligero, el equipo completo llevado por el equipo antitanque incluía más que solo los misiles, porque el misil se almacena en una maleta de fibra de vidrio que también contiene el riel de lanzamiento, conectores y una bobina de alambre de control de 15 metros. El conjunto forma la unidad de maleta lanzador 9P111, que puede contener hasta 4 maletas lanzadores conectadas a un panel de control 9S415. En combate, separar al operador del lanzador permitía ocultarlo completamente, reduciendo la posibilidad de ser detectado por el enemigo durante el lanzamiento. El proceso de preparación para el fuego del sistema 9K11 tomaba aproximadamente 1 minuto y 40 segundos, mientras que el proceso de embalaje tomaba 2 minutos.
Aunque este proceso era más largo que el de algunos cañones antitanque, era común para los misiles de la primera generación. A diferencia de los misiles de mochila de la segunda generación, el Malyutka no estaba contenido en contenedores reutilizables, sino que se transportaba en lanzadores de maletín y cajas de madera selladas. Esto hacía que su manejo fuera menos conveniente y menos equivalente al de los cartuchos de artillería. El bajo costo de producción del Malyutka se debía a su diseño fácil de producir y a las políticas económicas de la Unión Soviética. El diseño de las alas del Malyutka es notable por su capacidad plegable, lo que aumenta su portabilidad sin comprometer el funcionamiento. A diferencia de otros misiles, las alas del Malyutka pueden ser devueltas a posición plegada después del despliegue. Estas alas están huecas con un núcleo de espuma y presentan un perfil aerodinámico simétrico, típico de un misil giratorio. Durante el vuelo estabilizado, el misil debe orientarse con un ángulo de ataque positivo muy pequeño, menor a 1 grado, para así poder generar la sustentación necesaria, y esto era óptimo. Para facilitar su almacenamiento y transporte, las 4 alas se pliegan en 2 pares, unidos por clips de plástico. Desplegar y plegar las alas es un proceso relativamente simple y rápido, lo que permite una rápida preparación para el lanzamiento y un embalaje eficiente después del uso. Cada ala tiene una raíz sólida y articulada, con diferentes ángulos de barrido que forman una forma de media luna. Este diseño proporciona estabilidad y resistencia estructural al misil durante el vuelo. La velocidad de giro del Malyutka depende del empuje del motor y de las características aerodinámicas de las alas. A temperaturas de funcionamiento típicas, la velocidad de giro es de alrededor de 8,5 revoluciones por segundo, pero varía con la temperatura ambiente. Mantener una velocidad de giro moderada permite un control más simple del misil y ayuda a compensar las posibles asimetrías aerodinámicas. Sin embargo, es crucial evitar que la velocidad de giro se acerque a la frecuencia natural del misil, que es de aproximadamente 2,5 revoluciones por segundo, para así evitar problemas de resonancia que podrían afectar su vuelo y control. En resumen, el diseño aerodinámico y estructural de las alas del Malyutka contribuyen significativamente a su eficacia y versatilidad como un misil antitanque portátil. La capacidad de plegado, combinado con una velocidad de giro controlada, permite un despliegue rápido y preciso en el campo de batalla. El sistema de guiado del 9M14, así como de otras variantes de la serie de misiles Malyutka, se destaca por su simplicidad y eficacia. Utiliza un enlace de comando de un solo cable, lo que simplifica el diseño y reduce el peso del misil. Este enlace de comando transmite tanto la energía como los comandos de dirección al misil a través de un único cable, lo que lo convierte en uno de los primeros misiles en el mundo en emplear esta tecnología, seguido únicamente por el Vickers Vigilant. Dentro del misil, el sistema de guiado se compone de 3 componentes principales: el conjunto de giroscopio y conmutador, un rectificador y los 2 solenoides del mecanismo de dirección. Estos componentes se conectan mediante un cableado punto a punto, lo que simplifica el ensamblaje manual y reduce el peso al eliminar la necesidad de una placa de circuito impreso. La energía para el misil proviene de una batería recargable ubicada en el panel de control del operador. Esta batería de níquel-cadmio tiene una capacidad considerable y proporciona suficiente energía para múltiples lanzamientos del misil en una amplia gama de condiciones climáticas. Durante la fase inicial de vuelo, el misil se guía automáticamente a una altitud predeterminada para evitar obstáculos en el suelo. Luego, el operador puede tomar el control del misil utilizando un joystick de control en el panel de control. En resumen, el sistema de guiado del 9M14 es una combinación de tecnología súper simple pero eficaz que permite un control preciso del misil durante el vuelo. El diseño del motor de 2 etapas del misil Malyutka se desarrolló para abordar varios desafíos técnicos y de diseño. La disposición del carrete del cable de comando y los componentes del sistema de dirección dentro de un fuselaje cilíndrico aerodinámico requería una solución que no perturbara significativamente el centro de gravedad del misil a medida que se consumía el combustible del motor propulsor. Para lograr esto, el motor propulsor se diseñó de manera que definiera el centro de gravedad del misil y se colocara delante del centro del mismo. De esta manera, el agotamiento completo del combustible durante la etapa de impulso no afectaba el centro de gravedad de este,
Además, el diseño del motor propulsor incluía 4 toberas dispuestas simétricamente alrededor de la base de la sección de la cabeza de guerra del misil. Estas toberas estaban ligeramente desplazadas para impartir un giro inicial al misil durante el lanzamiento, lo que contribuía a su estabilidad. El motor propulsor utilizaba combustible sólido y su tiempo de combustión era relativamente corto. Esto significaba que era menos sensible a las variaciones de temperatura en comparación con otros tipos de motores. Además, el diseño del motor propulsor permitía que las toberas estuvieran ubicadas entre las alas traseras del fuselaje, lo que garantizaba una distribución uniforme del empuje. El motor sustentador, también de combustible sólido, estaba ubicado en el centro del fuselaje del misil y proporcionaba un empuje constante durante la etapa de crucero. Este empuje constante permitía que el misil mantuviera una velocidad y altitud consistentes durante todo el vuelo, independientemente de las condiciones climáticas o de la carga. La combinación de estos dos motores permitía que el misil Malyutka alcanzara un alcance máximo de 3.000 metros con una velocidad promedio de vuelo de 120 metros por segundo. Esta capacidad de alcance extendido lo situaba por encima de las contrapartes extranjeras en ese momento, proporcionando una ventaja táctica significativa en el campo de batalla. El sistema de control de empuje vectorial utilizado en la serie de misiles Malyutka es fundamental para su capacidad de maniobra y precisión. Este sistema utiliza una tobera articulada que permite desviar el chorro de gases del motor cohete para controlar la dirección del misil. Comparado con la superficie de control aerodinámico, el control vectorial es más eficiente para un misil de velocidad modesta como el Malyutka, ya que no requiere grandes superficies de control para generar fuerzas de dirección. La válvula electromagnética bidireccional que controla el flujo de gas hacia las tuberas del sistema es un componente clave. Consiste en un émbolo de válvula con 2 bobinas electromagnéticas opuestas, lo que permite controlar el flujo de gas en ambas direcciones. Esta solución es compacta, liviana y consume poca energía, lo que contribuye a la eficiencia general del sistema. El retardador 9KH113M desempeña un papel importante al proporcionar el retraso necesario para presurizar el mecanismo de dirección después de que se inicia el motor propulsor. Esto asegura que el sistema de control esté operativo y presurizado antes de que el operador tome control del misil. El sistema de dirección utiliza un esquema de control tipo Bang Bang, donde las toberas solo tienen 2 posiciones, encendido y apagado. Cuando se emite un comando de dirección, las toberas se desvían en un ángulo específico para generar un momento de dirección. Este sistema opera a una frecuencia de 16 Hz, lo que significa que se generan 2 impulsos de dirección por segundo. La variación en la fuerza de empuje del motor cohete debido a cambios de temperatura afecta a la intensidad de dirección del sistema. Por lo tanto, es importante tener en cuenta este factor al calcular y predecir el rendimiento del misil en diferentes condiciones ambientales. En cuanto al alcance mínimo del misil, se establece en alrededor de 500 metros para garantizar una alta probabilidad de impacto nominal de 90%. Esto se debe a la velocidad de lanzamiento rápida y la trayectoria en un ángulo elevado del misil en su etapa inicial de vuelo. A pesar de este alcance mínimo, el misil sigue siendo altamente efectivo en su capacidad para alcanzar y neutralizar objetivos, especialmente con la introducción de sistemas de guiado automatizado. El alcance mínimo de 500 metros establecido para este misil presenta algunos desafíos y consideraciones importantes en cuanto a su implementación efectiva en el campo de batalla. Para garantizar un alcance mínimo de 500 metros, los operadores de los sistemas portátiles de infantería deben alinear los lanzadores con el objetivo dentro de un arco estrecho de aproximadamente 11,52 grados. Esto significa que la zona efectiva de disparo es relativamente estrecha, con solo unos 100 metros de ancho. Durante la fase inicial del vuelo del misil, que abarca de 500 a 700 metros, se recomienda guiar al misil visualmente debido a la posibilidad de que salga del campo de visión de las miras ópticas de alta magnificación. La zona de combate total representada en los manuales abarca el área donde se puede lograr la probabilidad de impacto nominal de 90%. Si el misil se dirige fuera de esta zona, el alcance mínimo aumenta y la probabilidad de impacto disminuye, ya que el operador debe ajustar la trayectoria del misil, lo que requiere más tiempo y puede afectar a la precisión. Sin embargo,
Los destructores de tanques equipados con miras panorámicas y lanzadores sincronizados permiten trayectorias de disparo directos dentro de un arco de combate mucho más amplio, lo que mejora significativamente la efectividad del misil en diferentes escenarios de combate. Cuando se dispara el misil desde una estación de control desmontada de forma remota, el arco de combate y la capacidad de adquirir visualmente el misil durante el lanzamiento se afecta por la ubicación y el desplazamiento horizontal entre el operador y el lanzador. Sin embargo, con un alcance mínimo menos exigente de 1000 metros, el arco de combate se expande considerablemente, lo que permite una mayor flexibilidad en el despliegue y la operación de los sistemas de misiles. Es por eso que en el pelotón antitanque del batallón tenían que apoyarse con los cañones sin retroceso para poder cubrir esos alcances mínimos o los flancos. El diseño de la ojiva del misil Malyutka es una parte crucial de su funcionamiento efectivo en el campo de batalla. La ojiva es un módulo separado que se fija al fuselaje mediante un anillo de bloqueo que se engancha con lengüetas internas. Esto permite su montaje durante la preparación para el disparo, pero también permite que los misiles se almacenen en su forma ensamblada en varios vehículos y plataformas de lanzamiento. Se desarrollaron 3 variantes de ojiva para el Malyutka, cada una utilizada en diferentes modelos de misiles. La carcasa de todas las ojivas utilizadas es de fibra de vidrio, lo que significa que el efecto de fragmentación es mínimo. La explosión del material explosivo y el chorro de la carga conformada son los principales elementos destructivos contra fortificaciones ligeras y contra vehículos blindados. La ojiva está equipada con la espoleta piezoeléctrica de base detonante 9E212, ubicada alrededor del borde del carenado de la nariz. 16 elementos piezoeléctricos están dispuestos en este anillo, y cuando la punta de la ojiva golpea un obstáculo duro, el impacto genera una onda de compresión que viaja a través de la fibra de vidrio y activa los elementos piezoeléctricos, iniciando el detonador de base y por lo tanto detonando la ojiva. Después del lanzamiento, la espoleta se arma mediante un mecanismo de retardo pirotécnico a una distancia específica, generalmente entre 70 y 200 metros, otorgándole al misil un rango técnico mínimo de 200 metros. La carga conformada en la ojiva presenta un revestimiento conformado de cobre, un conformador de onda hecho de poliestireno sólido y un relleno de AIX1. Este material tiene una velocidad de detonación de 8.24 km por segundo, lo que garantiza una alta eficacia contra el blindaje enemigo. El desarrollo continuo de los modelos de Malyutka como el 9M14M y el 9M14P trajo consigo mejoras significativas en la capacidad de perforación y en la efectividad en el campo de batalla. La 9N110M, que era la ojiva utilizada en el Malyutka M y en el Malyutka P, contiene relleno de AIX1, lo que aumenta su potencia explosiva y la capacidad de penetración. Oficialmente, la ojiva 9N110M está clasificada con una penetración de 230 milímetros de acero homogéneo laminado a 60 grados. Sin embargo, otros datos como la penetración promedio y la máxima no son conocidos. Su poder de penetración en hormigón reforzado es de 1000 milímetros, mientras que en hormigón puro alcanza los 1500. Esto demuestra su capacidad para atacar búnkeres y edificios fortificados con eficacia. La capacidad del misil 9M14M para penetrar un grosor de línea directa de 460 milímetros de acero superaba al sistema de misiles estadounidense BGM-71A TOW, que entró en servicio 4 años después, y solo podía penetrar 430 milímetros de acero con su ojiva de 127 milímetros. Según un estudio polaco, para lograr profundidades de penetración de 6 a 8 calibres, la distancia de separación debe ser de 5.5 a 7 calibres. Esto indica un alto rendimiento de penetración que se puede obtener de la carga explosiva de precisión de cobre, con un ángulo de cono de 60 grados como la utilizada en el 9N110M. Estas mejoras en la capacidad de penetración y eficacia del misil Malyutka lo convirtieron en una opción formidable en el campo de batalla, superando incluso a sistemas de misiles contemporáneos en ciertos aspectos de su rendimiento. Los avances en el diseño de las ojivas de los misiles 9M14P y 9M14P1 trajeron consigo mejoras significativas también en la letalidad. La 9N110M2 es una versión más económica de la 9N110M1. Ya la M1 y la M2
iban en los Malutka P, pero M2 tenía un relleno de OCFOL, mientras que la M1 tenía un relleno de AIX1. Ambas ojivas cuentan también con un nuevo detonador inercial 9E236 que no depende de una señal de armado del lanzador y carece de una conexión eléctrica al fuselaje del misil. La carga explosiva OCFOL 3.5 utilizada en las ojivas tiene una velocidad de detonación de 8.7 km por segundo, lo que la hace más poderosa que la Composition B y el Octol utilizado en modelos anteriores. Y chequen esto, miren, la velocidad del chorro, el jet que sale disparado en una munición HIT, es una función de la velocidad de detonación de su carga explosiva. Con un modulador de ondas, la velocidad del chorro se incrementa, lo que mejora notablemente la capacidad de penetración de la ojiva. Según las características tácticas técnicas oficiales, la ojiva del misil 9M14P y el 9M14P1 tiene una penetración de 520 mm de RHA. A pesar de estas mejoras, la serie Malutka enfrentó desafíos cuando el blindaje compuesto se convirtió en algo común en los tanques de batalla principal de la OTAN, a fines de la década de los 80. Aunque aún podían ser efectivos contra tanques con blindaje lateral, su utilidad contra el blindaje frontal disminuyó. Estas mejoras en la ojiva de los misiles 9M14P y 9M14P1 sí que los hicieron más letales y efectivos en el campo de batalla, pero también reflejan los desafíos continuos de mantener la relevancia y eficacia de un sistema de arma en un entorno de constante evolución. En esta extensa discusión sobre el misil Malutka, exploramos una variedad de temas, que fueron desde la historia, diseño técnico y hasta las capacidades tácticas en el campo de batalla. Finalmente consideramos el contexto operativo de los misiles Malutka, desde su uso en situaciones tácticas específicas hasta su adaptación a los avances en blindaje de tanques enemigos. A pesar de los desafíos que enfrentan en un entorno de combate cambiante, el sistema Malutka demostró ser un arma efectiva y también versátil que ha desempeñado un papel significativo en los conflictos militares de la historia reciente. Sin embargo, ya es un sistema obsoleto, y de nuevo, alarmantemente efectivo para uno ha sido obsoleto considerando todo lo conversado hasta ahora. Hay que ser claros, nada que haya entrado en servicio en el mismo año o antes que el Malutka sigue en servicio en su categoría. Por supuesto que la variante original tenía un requerimiento de entrenamiento bastante exhaustivo. Debían practicar un gran número de veces hasta alcanzar la proficiencia, y este era probablemente su principal talón de Aquiles. Sin embargo, al aparecer las variantes de guiado semiautomático, esto dejó de ser así. Y eso, espero que les haya gustado el video. Agradezco a los Patreons, a todos los que llegaron hasta el final, porque yo sé que este contenido podría ser de 1 hora, podría ser muy extenso. Así que agradezco a los que llegaron hasta el final. Y nos veremos en el próximo video.